esta clase Method Roma. Esta clase la diseñé exclusivamente para ti, que estás en la casa intentando crear tus propios colores. Pero hoy vas a empezar a mirar el color desde otro lugar. Este no es un curso más donde tú solo sabes qué son los números. Aquí vamos a aprender a pensar como coloristas y a tomar decisiones conscientes y seguras. Porque un verdadero colorista no trabaja desde el azar, sino más bien desde el conocimiento. ¿Te pasó alguna vez que compraste un color para ver qué sale? ¿O que dudaste enfrente a la vitrina al ver tantas opciones sin saber cómo eso te quedaría a ti? ¿Qué decir del oxidante? 10, 20, 30 volúmenes, ¿cuál es el correcto? Hoy empezarás a resolver todo eso. Vamos a hablar del significado real de los números, de cómo leer un color, de cómo analizar una base y sobre todo de cómo decidir qué producto usar según el objetivo y la necesidad que tú tengas. Porque cuando sabes, decides con seguridad. Y una colorista segura transmite confianza y logra resultados espectaculares. ¿Estás lista para dejar atrás la intuición y empezar a trabajar con ojos de colorista profesional? ¡Empecemos! Vamos a empezar desde lo básico. ¿Qué es el cabello exactamente? Y el cabello es una fibra compuesta principalmente por queratina. La queratina también es una proteína que encontramos en nuestras uñas y en la piel. Es como el material base del cabello. El pelo crece desde el folículo piloso que está dentro del cuero cabelludo y está formado por 3 capas. Primero tenemos la cutícula, que es la capa más externa y son como las escamas que protegen al cabello. Después viene la corteza o córtex, que es la parte más importante. Ahí se encuentra el color natural del cabello y también su fuerza. Y por último, la médula, que está en el centro. Ahora vamos al punto clave, el color del cabello. El color natural del pelo está dentro de la corteza gracias a una sustancia llamada melanina. Y sí, esta es la melanina que también da el color a nuestra piel y ojos. Pero bueno, en el cabello tenemos 2 tipos de melanina que definen el color natural de tu pelo. La eumelanina es la que da colores oscuros como el negro y el castaño y es un pigmento rojo. Y la feumelanina, que crea tonos más claros como el rubio o el pelirrojo, este pigmento tiene un color amarillo. Entonces, ¿cómo se forma el color natural de cada persona? Depende de la proporción que tengas de cada uno de estos pigmentos en tu corteza. Estas proporciones de pigmentos quedan así. Si tienes el cabello negro, tienes altas cantidades de eumelanina y muy poca o nula feumelanina. Es decir, que tienes pigmentos más rojos y casi nada de amarillo. Si tienes el cabello castaño, tienes alta o mediana cantidad de eumelanina y pequeñas cantidades de feumelanina. O sea, aquí seguimos teniendo más cantidad de pigmentación roja. Si tienes el cabello rubio, tienes muy poca cantidad de eumelanina, es decir, tienes muy poco rojo y tienes mediana o alta cantidad de feumelanina, que sería el amarillo. Y si tienes el cabello pelirrojo, tienes muy baja o casi nula cantidad de eumelanina, es decir, que tienes poca pigmentación roja, pero alta cantidad de feumelanina, que es amarillo. Ahora ya sabes que el pelo tiene 2 tipos de pigmento y si no los tuviera, ese pelo se convertiría en una cana. Y si a esa cana le faltan pigmentos, ¿qué color tendríamos que poner en el cabello para que se cubriera muy bien esa cana? Deberíamos usar algunos de estos pigmentos, rojo o amarillo, en nuestra mezcla y así los asemejaríamos al color natural. Ahora la verdad es que la técnica de cómo hacerlo es mucho más específica, pero ahora ya saben el por qué necesitamos estos tipos de pigmentos para la cobertura de canas. Vamos a hacer un resumen. El cabello está hecho de queratina, tiene 3 capas, el color vive dentro de la corteza, ese color se lo da la melanina y según la cantidad de eumelanina y feumelanina que tenga va a definir tu color natural. Ahora sí, con esto ya entiendes de dónde viene el color de tu pelo y por qué es tan único. Ahora los coloristas tenemos una escala de color que nos indica cuando el cabello está más oscuro o más claro. Y a esto le llamamos alturas de tono, que te lo voy a enseñar a continuación. Hoy vamos a hablar de un concepto básico en colorimetría, las alturas de tono. Y te lo voy a explicar fácil y sin vueltas. La altura de tono es simplemente el nivel de claridad u oscuridad que tiene el color del pelo. Las alturas se organizan en una escala del 1 al 12. Cuanto más bajo es el número, más oscuro es el pelo. Y cuanto más alto es el número, más claro es el color del cabello. Te lo voy a decir completo para que lo tengas muy claro. Partimos. La altura 1 es negro,
y la altura 2 es moreno, pero quiero darles un dato con respecto a estos números en las tinturas. Hay marcas que no tienen el 1 y parten desde el 2, y hay otras marcas que parten desde el 1 y no tienen el 2. Pero no quiero que se confundan con esto, ya que para los coloristas trabajar en estas alturas es prácticamente lo mismo. Bueno, seguimos. La altura 3 es castaño oscuro. La altura 4 es castaño medio o mediano, dependiendo de cómo le digan en la marca, pero significan lo mismo. La altura 5 es castaño claro, la altura 6 es un rubio oscuro, la altura 7 es un rubio mediano, la altura 8 es un rubio claro, la altura 9 un rubio muy claro y la última, que es el 10, es un rubio extra claro. La verdad es que los colores naturales, es decir, no las cajas de tintura, pueden llegar en muy raros casos hasta el 10. Pero las alturas que vimos del 1 al 10 son las alturas que normalmente trabajamos. Ahora, si bien existe la altura 11 y 12, que sería el rubio ultra claro y el rubio platino, que no son alturas de cabellos naturales, pero sí son alturas que se utilizan en las cajas de tintura. Y muchas veces estos números significan que las tinturas son súper aclarantes. Es decir, que estas tinturas tienen un poder de aclaración muy alto. Yo ocupo las tinturas súper aclarantes para hacer reflejos sin decoloración, que deja un efecto muy natural. Ahora los coloristas que ocupan estas alturas pueden usarlo con varios fines, incluso para hacer reflejos o hacer correcciones de color. Ahora que ya sabes las alturas de tono, también debes saber que cada altura, cuando se aclara con decolorante o con tintura, tiene un color dentro. Es decir, la cantidad de eumelanina y feumelanina se pueden ver y gracias a este color sabemos la altura de tono en la que está. Los coloristas le llamamos a esto fondo de aclaración. Ahora desglosaremos cada una de las alturas para saber cuáles son las cantidades de pigmentos que tiene dentro. Desglosemos las alturas con sus respectivos fondos de aclaración. La altura 1 a 2, que sería negro y moreno, el color, si lo aclaramos, se vería un rojo muy oscuro, es decir, que casi ni se vería el rojo. La altura 3 al aclarar se verá rojo oscuro. En la altura 4 al aclarar se ve solamente rojo. En la altura 5, que sería un castaño claro, el color al aclararlo se ve rojo anaranjado. ¿Ya ven cómo se empiezan a degradar los colores mientras vamos subiendo las alturas? En la altura 6, su fondo de aclaración es naranjo. Imagínense que ya estamos en el rubio oscuro y aún tenemos un famoso naranjo. A muy pocas personas les gusta este color. Aunque hay dos formas de tener el pelo naranjo. Una es con intención, trabajar en un cabello el cual aportas estos pigmentos, o que te quede naranjo porque no consideraste el fondo de aclaración de estas alturas al momento de la aclaración. Y aquí me quiero detener. Cuando aclaramos el pelo con tintura, solo se depositan pigmentos artificiales. No quitan las cantidades de eumelanina y feumelanina que tenemos en el cabello. Entonces, ¿cómo es posible llegar a alturas más altas? Y la respuesta es rompiendo los pigmentos que tenga el cabello, ya sean naturales o artificiales que tenga. Y para romper los pigmentos necesitamos productos que hagan ese trabajo. Y ese producto se llama decolorante. Entonces vamos a profundizar. ¿Podemos aclarar el cabello con tinturas? Sí, pero la pregunta correcta sería: ¿cuántas alturas podría subir con tintura? Y la respuesta es: depende. Si el cabello está natural, es decir, nunca se le ha hecho ningún tratamiento químico, es decir, ni tinturas, ni alisados, ni botox, ese cabello está realmente virgen. Y ahí se podrían subir hasta 3 a 4 alturas de tonos en casos excepcionales. Pero la verdad es que si quieres subir 3 tonos de altura con tintura, debes saber que va a aparecer el fondo de aclaración. Entonces, pongamos un ejemplo. Si tienes tu color natural en un castaño oscuro, es decir, un 3, y quieres subir hasta un 6, debes considerar en esa altura va a aparecer el naranjo como fondo de aclaración. Entonces, ¿cómo puedo subir esos 3 tonos sin que se revele el color? Y para eso debemos ocupar otras técnicas que te explicaré más adelante de cómo neutralizar. Pero en definitiva, siempre debes tomar en cuenta que va a existir este fondo de aclaración cuando lo aclares. Ahora pensemos en que el cabello está tinturado, que no está virgen, que le pusimos una tintura número 3, es decir, un castaño oscuro, y lo queremos dejar en una altura 6, un rubio oscuro. La tintura no es capaz de romper los pigmentos falsos, ya que lo único que hace la tintura es depositar color. Entonces no es capaz de alcanzar alturas más altas. Y aquí viene la ley de los coloristas, que es casi como la ley de gravedad.
es lo primero que le enseñan a un colorista cuando estudia. Y es tintura, no aclara, tintura. Como ya lo vimos, aclarar un cabello virgen con tintura, sí, podemos aclararlo con tintura. Pero podemos aclarar una tintura con otra tintura y eso es un no rotundo. Para eso necesitamos romper pigmentos y la única opción es la decoloración. Ahora debemos dejar de satanizar el decolorante porque es un producto que cumple un rol fundamental en la aclaración del cabello. Y sin duda, si lo aplican mal y no saben trabajarlo, es un desastre absoluto. Pero si lo haces bien y con seguridad, conocimiento y por sobre todo con los cuidados que conlleva, puedes llegar a la aclaración que necesitas sin la necesidad de maltratar en exceso tu cabello. Ahora, para ser sincero, si quieres tener un pelo con excelente calidad, no te hagas nada químico de alto impacto porque sí o sí se cambiará la calidad de tu pelo. Ahora haremos un pequeño resumen de esto. Las aclaraciones con tintura pueden ser hasta 4 tonos en cabellos vírgenes. La tintura no es capaz de aclarar otra tintura, para eso debemos decolorar. Y lo último, cada vez que hagamos una aclaración debemos considerar el fondo de aclaración, ya que se va a revelar. Ahora, si esto no te quedó claro, puedes ver este video muchas más veces y repasar todos los puntos mencionados. Ahora vamos a continuar con la altura 7 y su fondo de aclaración es naranja con amarillo. La altura 8 tiene fondo de aclaración amarillo con un poco de naranjo. En la altura 9 tenemos un fondo amarillo claro y en el 10 tenemos amarillo muy claro. Ahora, si la decoloración nos quedó casi blanca, es decir, sin ningún pigmento, en este caso dejar el cabello sin pigmento lo deja muy debilitado y con roturas muy difícil de reparar. Por eso hay que tratar de no llegar a alturas tan altas, sino más bien trabajar en alturas más bajas para mantener la calidad de tu cabello. ¿Cuánto aprendiste en solo esta clase de Method Roma? Espero que hayas derribado un par de mitos con toda esta clase. Pero bueno, ahora todos estos colores que vimos, rojo, amarillo y naranjo, son parte de los matices de la altura de tono. Y debemos aprender cómo interactúan entre sí y para eso debes ver la siguiente clase. Y esta clase es de los reflejos. ¿Y qué son los reflejos? Son los subtonos que acompañan a la altura de tono. En las cajas de tintura son los números que vienen después del punto del slash o del guión. Por ejemplo, en un 7.1 el 7 nos indicaría la altura y el 1 es el reflejo. Te explico esto bien sencillo. La altura de tono dice qué tan claro u oscuro es el color, mientras que el reflejo te dice qué subtono tiene ese nivel de claridad. Los coloristas, para hacer un análisis de reflejos, usamos una herramienta que se llama la rosa cromática. Y aprendiendo a cómo ver la rosa cromática te ahorrarás muchos malos ratos y además podrás crear tus propios colores. La rosa cromática está compuesta por colores primarios y colores secundarios. Los colores primarios son el rojo, el amarillo, el azul, que serían las 3 esquinas de este triángulo principal que forma esta estrella de 6 puntas. Y los secundarios son el naranjo, el verde y el violeta, que se ven en el triángulo invertido de cada una de las esquinas de esta estrella. Lo entretenido de la rosa cromática es que te enseña a cómo crear tus propios colores. Sabemos que hay una amplia gama de colores, pero te enseñaré los básicos. Los colores primarios mezclados entre sí crean a los secundarios. El rojo y el amarillo crea al naranjo. El azul y el amarillo crea al verde. Y el azul y el rojo crea al violeta. Pensemos en que no tienes el color naranjo y lo podrías crear con un reflejo rojo y amarillo. Si no tienes el verde, podrías crearlo con el azul y el amarillo. Y si no tienes el violeta, podrías crearlo entre el rojo y el azul. Ahora, si nosotros mezcláramos los 3 colores primarios, es decir, el azul, el rojo y el amarillo, crearemos el color marrón o café. Ahora, no es la única forma en que tú puedes crear el café. Se puede crear con los colores opuestos de la rosa cromática. Cada color tiene un color enfrente y ese es su opuesto. Es decir, el rojo y el verde crea al café. El naranjo y el azul crea al café. Y el amarillo y el violeta crea al café. Por eso, en el centro de la rosa cromática, este color es café o marrón. Ahora, este color está muy de moda
cafés con muchas variaciones, pero si te gustaría crear tu propio café, ya sabes las mezclas de reflejos que debes hacer. Bueno, este cruce entre los colores donde interactúan con sus opuestos, los coloristas les llamamos neutralización o amarronamiento. Porque los colores quedan en un estado neutro, es decir, el color automáticamente pierde su intensidad, se anula. Te lo voy a explicar así. Si tienes un color rojo y el cual te tiene aburrida y quieres volver a algo más neutro, debes poner verde. Y si también lo tuvieras de color verde, debes poner un reflejo rojo para quitar esa intensidad. No sé si ustedes han visto cuando algunas personas rubias van a la piscina y les queda el pelo verde, hay productos que les ponen a las piscinas que tiene color azul y en contacto con el amarillo queda verde. Entonces, para sacar ese verde usan salsa de tomate o ketchup para quitar ese verde. El rubio vuelve a su estado natural y pasa por esta ley de neutralización. No es que yo les recomiende que se pongan ketchup o salsa de tomate en la cabeza, pero funciona gracias a esta combinación de colores. Ahora, si tienes el color amarillo y quieres bajar su intensidad y dejarlo en un estado neutro, debes poner violeta. ¿Han visto ustedes que hay champús violetas que tienen un sinfín de usos, pero uno es quitar el reflejo amarillo y dejarlo menos encendido? El champú tiene este pigmento violeta, no tanto para generar un cambio profundo, pero sí ayuda a mantener el amarillo controlado. También hay casos en que las personas se dejan sus canas naturales y estas canas tienen pequeños rastros de feomelanina, que es el pigmento de color amarillo. Entonces les recomendamos también usar champú violeta para neutralizar estos rastros de pigmento que aún quedan en el cabello. Como dato, las recomendaciones de estos champús son solo una vez por semana, no son champús de uso diario. Continuemos con el azul, que si quieres dejarlo en un estado neutro debes usar el color naranjo y así si tienes el color naranjo debes neutralizarlo con el color azul. Hasta aquí ya tenemos todo claro con las combinaciones de colores de los reflejos, pero también debo agregar un término que usamos los coloristas para identificar cómo son los colores y para eso hablamos de dos profundidades. Una es la cálida y la otra es fría. No sé si este término lo han escuchado antes, pero los coloristas, cuando hablamos de calidez, hablamos básicamente de tres colores, que sería el rojo, el amarillo y el naranjo. Y cuando hablamos de frialdad, hablamos del azul, del violeta y del verde. Te voy a poner un ejemplo de estos para que puedas entrenar la creación de colores. Si yo te digo café cálido, automáticamente debes pensar que el café debe tener también en la mezcla rojo, naranjo o amarillo. O si yo te digo café frío, también debes pensar que el café aparte debe tener azul, verde o violeta. En nuestra mente debemos pensar siempre que los colores se desglosan y pueden tener múltiples formas de verse. Todas las marcas tienen una esencia para trabajar, es decir, todas las marcas internamente son marrones, pero quiere decir que en su composición química siempre van a trabajar en alturas de tono marrones. La única variación entre una marca y otra es si son cálidas o frías. Y en relación en Latinoamérica, como el fondo de aclaración de los cabellos latinos que son oscuros tienen tendencia entre el rojo y el naranjo, las marcas que venden en estas zonas suelen ser siempre un marrón frío. Aunque hay marcas, sobre todo las europeas, que en su composición interna son más bien cálidas. Por esta razón es que cuando cambiamos de una marca a otra sentimos que los colores son diferentes y es por esta razón. Yo sé que este video de los reflejos tiene un montón de información, pero puedes repetir esto una y mil veces, así que no te ofusques. Ahora, todos estos colores de los que hemos estado hablando, las marcas no les llaman como les llamamos nosotros, que es azul, amarillo, rojo, naranjo, verde o violeta. Las marcas crearon nombres de fantasía y números para poder identificarlos. Y aquí hice una tabla para que puedas entenderlo de forma simple. Pero antes de darte estos números, quiero explicarte que los nombres y los números que aparecen en esta tabla son clásicos, o sea, lo podemos encontrar en la gran mayoría de cartas de colores. Pero en las marcas profesionales de tintura, por lo general, todas estas usan números diferentes. Incluso algunas marcas usan letras, ya que cada marca busca diferenciarse de otra. Pero la verdad es que
la carta de colores que cada marca tiene, en la parte trasera puedes ver dónde están ubicados los números y así sabrás qué número usa cada marca para qué color. Bueno, habiendo dicho esto, seguimos con los colores. El color amarillo tiene de nombre fantasía dorado y su número es el punto 3. Puede ser punto, slash o guión, como lo habíamos explicado anteriormente. El reflejo es todo lo que viene después de eso, ¿ok? El color rojo tiene de nombre fantasía rojizo y su número es el punto 6. El naranjo tiene de nombre fantasía cobrizo y su número es el punto 4. Aquí les voy a dejar una mezcla de color también que es un reflejo súper importante y es la mezcla entre el rojo y el violeta, la cual no aparece en la rosa cromática clásica, pero sí es una combinación muy bonita que aparece en muchas tinturas y es el color caoba y su número es el punto 5. Luego tenemos el azul, que el nombre de fantasía es ceniza y su número es el punto 1. El verde, que su nombre de fantasía es el mate y su número es el punto 7. El violeta, su nombre de fantasía es el irisado y su número es el punto 2. Y como último tenemos el color marrón, que su nombre de fantasía es moca y el número es un punto 8. Quiero ser bien enfática con esto. Todas las marcas tienen diferentes nombres, números para identificar los colores. Así que todo esto que les acabo de decir puede cambiar y tienes que revisarlo en cada marca de la que trabajes. Ahora, si tú tienes una duda sobre los colores, puedes buscar en internet la marca y te vas a enterar qué número usa esa marca para el color que tú necesitas. Así dejarás de tomar decisiones al azar. No puedes cambiar de una marca a otra el mismo reflejo porque puede que cambie. Ahora, te voy a contar que las marcas también crearon combinaciones de colores en los reflejos. Hay veces que los números tienen 0, hay veces que tienen 2 números repetidos, hay un montón de reglas en los números que vemos en las tinturas. Y ahora te voy a enseñar cada una de estas reglas en la siguiente clase. Llegaste a la clase de la numerología y sus reglas. Y aquí te voy a explicar. Vamos a analizar primero esta fórmula que es un 5.64. Primero el 5 representa la altura de tono, que nos indica qué tan claro u oscuro es el color. Este es el único número que no cambia en las marcas de tinturas. Bueno, en este caso el 5 es un castaño claro y todo lo que viene después del punto, guión o diagonal, como punto 64, guión 64 o slash 64, son los reflejos. Les recuerdo que este símbolo varía según la marca. En este caso, la tintura tiene dos reflejos. El primer reflejo es el 6, que representa un rojizo. Y el segundo reflejo es el 4, que representa un cobrizo. Pero ojo, que haya dos reflejos no significa que tengan la misma cantidad. En la mayoría de los casos, el primer número después del punto es el reflejo dominante y el segundo que viene es en menor proporción. Muy pocas marcas mezclan los reflejos en partes iguales. Ahora vamos con algunas reglas claves para entender los números de las tinturas. Primero es que la altura de tono, es decir, el primer número nunca cambia, da lo mismo la marca. Siempre van a significar lo mismo. Lo único que puede cambiar es el reflejo y ahí puede tener letras o puede tener números, ¿ok? Bueno, cuando el número del reflejo se repite significa que el reflejo es intenso. Ejemplo, un 5.44 y se diría castaño, claro, cobrizo, intenso. Estos números los usaríamos siempre cuando queremos darle más potencia al color. Yo casi siempre los uso cuando hago baños de color, ¿ya? Luego tenemos si se repite el número de la altura, significa que esta altura es profunda y es ideal para cubrir canas. Ejemplo, un 55.0 sería un castaño, claro, profundo, natural. ¿Ya? Y hay que tener ojo con estos números que son para cobertura de canas, ya que como son alturas profundas, suelen verse un poco más oscuras que las alturas normales, ¿ok? Ahora, pensemos si el reflejo tiene un 0 o dos ceros. Ejemplo, un 5.0 o un 5.00 es también ideal para cubrir canas. Recuerden que estos colores son muy profundos. Ahora, si el número del reflejo empieza con un 0 y luego tiene otro número, significa que el segundo reflejo es muy leve. Ejemplo, 5.02 y se diría castaño claro levemente irisado.
Cuando hago correcciones en alturas muy altas, en el caso de baños de color, me funcionan muy bien estas tinturas ya que tienen pocos reflejos. Hay muchas veces que uno no quiere quitar tanto, solo quiere trabajar levemente y para esto, estos colores son perfectos. Hay muchas veces que uno neutraliza el color y el color neutraliza demasiado rápido porque la tintura era demasiado intensa, por lo tanto siempre trato de trabajar con estos colores que son levemente, ya levemente corrijo colores, ¿ok? Ahora, si el número del reflejo termina en 0, indica que el primer reflejo es más profundo. Ejemplo, un 5.40. Quiere decir que el cobrizo es intenso. Es mucho más intenso si que solo tuviera, en este caso, solamente el cobrizo. Ahora, si la altura de tono tiene un 0 delante, es decir, 0, 5.4, significa que ese tinte no tiene poder de aclaración. Y aquí, chicas, vamos a decir cómo que no se puede aclarar. Y sí, hay tinturas que lo único que hacen es depositar pigmentos. Y en este caso, lo que quiere decir el 0,5 es que está trabajando en esta altura de tono, no la puede aclarar, pero sí trabaja en esa altura. Tú te preguntarás, pero si tengo una altura 3 y quiero subir a un 5, ¿podría poner esta tintura? Y la respuesta es no. Pero para eso necesitas saber cómo funcionan las tinturas. ¿Y sabías que existen 3 tipos de tinturas? En la próxima clase te explico cada una de ellas y cuáles son sus funciones. ¿Sabías que existen 3 tipos de tinturas y que funcionan para dar distintos efectos en el cabello? Me imagino que no, pero ahora te las explicaré todas para que sepas qué tintura escoger al momento de comprar. En primera instancia hablaremos sobre las tinturas permanentes y estas tinturas tienen la capacidad de penetrar profundamente en la corteza del cabello gracias a su nivel de alcalinidad. Es decir, que abre la cutícula, deposita el color gracias a este componente. Por eso siempre después de ocupar estas tinturas debemos hacer un masaje para reducir este desajuste de pH y el cabello pueda volver a su estado neutro, ¿ya? Si la cutícula se cierra gracias al masaje, que es ácido, el color dura mucho más tiempo y mejora la calidad del cabello. No se olviden que estamos trabajando con químicos. Ahora, para lograr esta alcalinidad, es decir, abrir la cutícula para que la tintura trabaje, tiene ingredientes como el amoníaco o el MEA, que es la monoetanolamina, que ayudan a abrir la cutícula del cabello y permitir que el color se deposite dentro. Y aquí vamos a detenernos un poco, ya que hay mucha información sobre los productos con y sin amoníaco. Y la verdad es que yo, como colorista, no he visto efectos nocivos con ninguna de las dos. Mi experiencia es bastante buena con los químicos, pero ahora pongámonos en la situación de personas que tienen el cuero cabelludo sensible. En esos casos yo uso coloraciones sin amoníaco y las clientas de verdad han sentido una mejora. Ahora la pregunta es, ¿todas deberían usar productos sin amoníaco? Y la verdad es que no. Hay aclaraciones que yo tengo que hacer sí o sí con amoníaco y lo prefiero así. Escojo coloraciones con o sin amoníaco dependiendo del cuero cabelludo de mi clienta. Y depende también del efecto que quiera lograr. Y eso es lo que me da la mejor respuesta, que es lo que tú necesitas. Mi consejo es si usted tiene el cuero cabelludo normal, siga usando tinturas con amoníaco. Ahora, si tiene alguna reacción alérgica, ya debemos probar con otras opciones. Ahora, ¿cómo podría probar usted una tintura para ver si no le da alergia? Debes hacer la mezcla y poner un poco en tu muñeca. Lo forras con film para no manchar y esperar 40 minutos. Y luego te lo sacas. Si en 48 horas no presenta reacción alérgica, estás apta para usar esa coloración. Ahora pasemos a las funciones de las tinturas permanentes. Y es, ¿qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es aclarar de 2 a 4 tonos sobre cabello natural. Recuerden que la primera ley de colorimetría es tintura no aclara tintura. También puede oscurecer el color existente, puede cambiar el color natural completamente y cubrir canas hasta un 100%. Ahora, ¿con qué se aplican las tinturas permanentes? Y se mezclan con oxidante o peróxido, que puede ir desde 5 a 40 volúmenes, dependiendo del resultado que buscas y necesitas. ¿Y cuánto duran las tinturas permanentes? Son permanentes, significa que no se eliminan con los lavados. Así que tienes que fijarte bien cuando trabajes con
con tinturas permanentes, porque como ya lo vimos arriba, hay tinturas permanentes con y sin amoníaco, pero eso no significa que se salga con los lavados. Por algo se llaman tinturas permanentes. Solo desaparecen con el crecimiento del cabello o si se hace una decoloración. Como expliqué anteriormente, la decoloración rompe los pigmentos que ya están depositados en el cabello. Sin embargo, las tinturas con el tiempo lo que pueden hacer es oxidarse y eso es decir que muestra su fondo de aclaración. ¿Hay desventajas? Obvio que sí, como todo en la vida. Estas coloraciones tienen químicos fuertes y el uso continuo puede causar resequedad o daño en el cabello, especialmente si no lo cuidas con tratamientos. Pero lo más importante es que si aplicas mal esta tintura permanente, es decir, la usas desde raíz a punta todos los meses, el cabello se satura de pigmento, empieza a quedar duro, sin movimiento y opaco. Hay colores que se mantienen en buena calidad en los medios y puntas con técnicas diferentes de aplicación y de producto. Y a esta técnica le llamamos paños de color. Así vamos a mantener el color en buen estado, no vamos a sobrepigmentar el cabello y vamos a mantener también su calidad, ¿ok? Lo otro es, si el cabello está muy pigmentado, las decoloraciones tendrán que ser muy agresivas para poder romper todo el pigmento que se depositó en el cabello, generando daños casi irreversibles. Ahora te voy a hacer un resumen. Las tinturas permanentes son perfectas para cubrir canas, hacer cambios intensos de color, aclarar u oscurecer el tono natural, obtener resultados duraderos y estables, pero siempre es importante hacer una buena elección del tono del oxidante para cuidar el cabello después del proceso. También agregar que la mala aplicación genera dureza y que retirar esa sobrepigmentación puede generar daños irreversibles. Hasta aquí vamos todos bien. Me imagino que quedó bastante claro. Ahora iremos por la segunda tintura que se llama tintura semipermanente. Y estas coloraciones penetran levemente en la estructura del cabello y solo entran a la corteza pocas moléculas de color. Estas tinturas no contienen amoníaco, solo MEA, que es monoetanolamina, que abre la cutícula para permitir que el color se deposite. Si hay depósito, es importante que sí o sí te hagas un tratamiento después de esta coloración porque necesitas acidificar el cabello para volverlo a su pH natural. Ahora tenemos algunas tinturas semipermanentes que son ácidas y en el caso de que uses una coloración semipermanente ácida, ¿piensas que no debes hacerte el masaje? Chicas, el cabello debido al impacto químico, sea como sea que diga la tintura, hay depósito de pigmento. Por lo tanto, debemos asegurarnos la durabilidad de las tinturas y la calidad de nuestro cabello. No sé si han visto en las tinturas permanentes del supermercado que siempre viene con un tratamiento en la caja. Las marcas saben que devolverle las propiedades al cabello para que quede en pH neutro es demasiado importante para el resultado final. No se olviden, chicas, que su pelo es el accesorio más visible en el outfit. Con este tipo de tintura se puede aclarar como máximo medio tono y también oscurecer. El color no se elimina con los lavados, pero sí se oxida. Y aquí me voy a detener. Muchas personas creen que porque usan este tipo de tinturas, creen que la tintura se va saliendo con los lavados. Este es el clásico tono sobre tono. Y lamento decirles que no. Esta tintura sigue depositando pigmentos en el córtex, aunque sea en menos cantidad. Así que la sobrepigmentación de esta tintura también puede causar efectos nocivos. Solo se elimina con el crecimiento del cabello o a través de una decoloración. Son ideales para el cubrimiento de las primeras canas y hacer baños de color y crecimientos falsos. Ustedes dirán, ¿qué es eso del crecimiento falso? Cuando las coloristas hacemos mechas, balayage o cualquier efecto de aclaración, incluso global, tenemos que decolorar en secciones específicas del pelo. Y muchas veces esas secciones entre el inicio del cabello y donde empieza la decoloración queda un efecto como de poca continuidad. Vulgarmente le podríamos decir una mecha marcada. Bueno, para quitar este efecto que quedó producto del dibujo que se hizo para decolorar, aplicamos esto en la raíz de una forma específica. Con todos los componentes de estas tinturas, aunque debo decir que muchas veces también lo hago con tintura permanente, con un oxidante muy bajo para no alterar el color natural.
Y lo que hago es borrar ese efecto y darle una continuidad a la mecha para que se vea natural y elegante. Hay tantas técnicas de coloración que terminaría siendo un viaje descubriéndolas todas en una clase. Bueno, seguimos. Se utilizan con peróxido de hasta 15 volúmenes y el resultado es un efecto muy natural con poca oxidación. Es decir, se revela muy poco este fondo porque no aclaramos tanto, ¿ok? La cobertura de canas es de hasta un 70% y en algunos casos, sobre todo en colores castaños y más oscuros, incluso veces rubios, puede existir una cobertura de canas al 100%, dependiendo si la cana no es muy rebelde. Siempre uso esta coloración para partir tiñendo las primeras canas y como último es importante entender que la aplicación que no está bien hecha puede generar dureza en el cabello por exceso de pigmento y esto puede hacer que las decoloraciones deban ser agresivas. Así que la aplicación de esta tintura no debe ser de raíz a punta todos los meses. Esto ya lo expliqué, que podemos mantener el color en estas zonas con baños de color. Ahora vamos con las tinturas demipermanentes, que estas no penetran en la estructura del cabello, simplemente depositan el color en la cutícula, sin modificar la fibra capilar. O sea, esta tintura cumple una función distinta que es solo el depósito de color. Estas tinturas no tienen amoníaco ni mea. Ahora, ¿qué significa que no tenga estos componentes? Significa que no tiene poder de aclaración, es decir, solo sirve para depositar los pigmentos que necesitamos. Ahora, ¿en qué cabellos y casos serviría usar una coloración que no contenga estos componentes? Primero, si usamos esta coloración en un cabello ya decolorado, ese cabello ya está alcalino, con la cutícula abierta, ya que el decolorante abrió el camino para llegar al córtex y romper los pigmentos. Así que esta coloración es capaz de aprovechar eso y solo depositarse, o sea, aprovecha esta alcalinidad. Si queremos oscurecer un cabello ya tinturado, es decir, tiene alcalinidad en su cabello por los químicos de esta tintura, también aprovecha eso y se deposita el color. Y como dato importante, si queremos usarlo para cubrir canas, funciona para visarla. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a depositar el color en una cana si necesita abrir la cutícula para depositar ese pigmento? Ya que la cana no tiene ningún tipo de pigmento, para eso necesitas la alcalinidad, es decir, el amoníaco o el mea. Pero para visar la cana con un reflejo usamos el champú. El champú es alcalino, aunque también, chicas, existen champús de pH neutro o incluso ácidos, pero en este caso usaríamos el champú de limpieza profunda, que es muy alcalino, para que limpie la hebra capilar, se abra y así pueda depositarse el pigmento lo más fácil posible. O sea, nos permite abrir levemente la cutícula para depositar el color. Entonces nos va a quedar una cana visada, no cubierta al 100%, pero sí va a quedar con un dejo de reflejo. Estas tinturas son muy protocolares, necesitan de mucha información para que su uso sea efectivo y cumpla su promesa cosmética. Para que cuando ustedes compren estas tinturas y no hagan los pasos correctos y no les funcione, no digan que el producto es malo, porque estas tinturas son lo máximo, la verdad. Pero hay que saber usarlas y trabajarlas bien. Por eso estas tinturas tratan de no venderlas al público general y solo se vende a profesionales. Bueno, ¿para qué sirven estas tinturas principalmente? Sirven para hacer baños de color, sirve para hacer correcciones de color, para crecimientos falsos y crear efectos visados en canas. La duración del color es de 20 a 25 lavados y el resultado es un efecto natural sin oxidación en el cabello natural. Ahora dirás, si esta tintura se sale con los lavados, y la respuesta es que sí y no. Te voy a poner un ejemplo. Si tu cabello está decolorado y alcalino y trabajamos en alturas altas, ejemplo 8, 9 o 10, el color se deslava con esos 25 lavados. Pero si trabajaste esta tintura para oscurecer, o sea, aplicaste a alturas bajas, el color no se sale del todo y no se vuelve a aclarar. Si es que no tenías esta decisión muy clara y te arrepentiste del color oscuro, con este color no se va a salir, así que debes tomar decisiones muy conscientes. El que no tenga amoníaco mea no quiere decir que se sale.
y que me puedo poner cualquier cosa porque crees que ya arreglaste un problema. Como este tipo de tinturas en donde crees que esta coloración se va a salir y no se sale, es porque cogiste mal el color. Así que siempre debemos tomarnos el trabajo muy serio de los químicos que usamos en nuestro cabello. Porque aunque usemos productos de menos impacto, no asegura que quede perfecto. Lo que sí te asegura que hagas perfecto el color es que escojas bien el producto que usarás y aplicarlo de manera correcta. Debes trabajar bien las alturas y los reflejos. Estas son dos cosas juntas que te darán el resultado ideal. Hay personas que invierten mucho en pagar a la mejor marca, pero si lo aplicaron mal, da lo mismo que la tintura sea buena, porque generará dureza en el pelo, dejará el pelo opaco y con poco movimiento. Puedes usar una tintura de costo muy bajo, pero si sabes dar con el color correcto y lo aplicas bien como un colorista, no tendrás ningún tipo de problema. Aquí en las tinturas se trata más de conocimiento y por eso hice este curso, para que tomes decisiones más acertadas y rompas todos los mitos de los colores y las tinturas. Hice una selección de tinturas diferenciándolos en qué tipo de coloración están, por si no sabes dónde empezar. ¿Ok? En tinturas permanentes con amoníaco tenemos Magirel de L'Oreal, tenemos Color Gels de Redken, Colestone de Wella, Illicit, Color Perfect de Wella, Igora de Schwarzkopf, Pravana, Chromaslick, Garnier de L'Oreal, Issue, Excellence de L'Oreal y Addictive. Y en tinturas permanentes sin amoníaco tenemos Innoa de L'Oreal, Illicit sin amoníaco, Illumina Color de Wella, Excellence sin amoníaco de L'Oreal, Garnier Óleos de L'Oreal, Issue sin amoníaco, Igora Cero de Schwarzkopf, Natulic y Namoni de Glossco. Y en tinturas semipermanentes tenemos Bon Metic, Diacolor de L'Oreal, Dialight de L'Oreal, Color Touch de Wella y Color Touch Plus de Wella. Y la última coloración es demi-permanente y tenemos Chasey Q de Redken, Vibrance de Schwarzkopf, Calypso de Moroccan Oil, Shine de Green Soho, el Gone Tonalite, Pravana Express y Tone Ion demi-permanente. Ya viste los distintos tipos de tinturas y las marcas que puedes probar. Aunque hay muchísimas más en el mercado, la idea es que vayas descubriendo la que más te guste. Pero antes de aplicarla es súper importante saber que cada una se mezcla diferente con el oxidante. En el siguiente bloque te voy a explicar cómo preparar correctamente cada tipo de tintura para el efecto que tú necesites. Así obtendrás resultados como un verdadero colorista. Seguimos con el Method Roma y cuando hablamos de coloración hay un producto que siempre va acompañado de la tintura y es el oxidante, también conocido como revelador o peróxido. Básicamente es agua oxigenada en diferentes volúmenes y su función es clave para que la tintura pueda hacer efecto. El oxidante tiene dos funciones principales: abrir la cutícula del cabello, permitiendo que los pigmentos del color entren a la fibra capilar, y controlar el nivel de aclaración, es decir, entregar la fuerza necesaria para aclarar más o menos dependiendo del volumen que se utilice. Sin oxidante la tintura no funcionaría, por eso es fundamental elegir el volumen adecuado según el resultado que quieras lograr. Y ahora, ¿que para qué sirve? Vamos a ver qué hace cada uno con cada volumen y cuándo conviene usarlo. Vamos a comenzar con los oxidantes menores a 10 volúmenes. En este grupo encontramos los de 5, 6 y 9 volúmenes y seguramente te preguntes por qué hay tantas opciones. Y la respuesta es sencilla. Cada marca tiene sus propias fórmulas para diferenciarse del resto, pero por lo general los oxidantes de 5 y 6 volúmenes se utilizan solo para depositar pigmento sin aclarar. O sea, abre la cutícula muy levemente. ¿En qué caso los usamos? Para baños de color, para raíces falsas y para cubrir canas cuando queremos solamente aportar el pigmento y dejar la cana visiblemente matizada. El oxidante de 9 y 10 volúmenes prácticamente hace lo mismo, pero con un poquito más de potencia, que puede aclarar medio tono, sobre todo cuando se utiliza con tinturas permanentes. También se utiliza para cubrir canas que no son rebeldes. Ahora vamos con el oxidante de 15 volúmenes.
No todas las marcas lo tienen, pero sí está disponible. Sirve para aclarar hasta un tono. Es útil cuando queremos un poco más de fuerza sin elevar demasiado la altura del color. Pasamos al clásico ahora de 20 volúmenes. Este se usa para aclarar entre 1 a 2 tonos el cabello natural, pero aquí es importante hacer una pausa. Muchas personas lo compran por costumbre, sin saber realmente lo que necesitan. Por ejemplo, si solo quieres oscurecer el cabello, no necesitas usar 20 volúmenes, solo necesitas depositar color, no aclarar. Así que debes elegir el oxidante más bajo. Analiza bien lo que quieres lograr con la coloración. Y seguimos con el oxidante de 30 volúmenes que puede aclarar hasta 3 tonos el cabello natural. Este ya provoca un cambio más notorio, por eso hay que usarlo con cuidado. Personalmente lo utilizo para técnicas como balayage, mechas y reflejos, que son técnicas que dejan luces suaves, naturales y elegantes. Y no olvides esta regla, la tintura no aclara otra tintura. Así que si aplicas 30 volúmenes sobre un cabello ya teñido, no lo vas a aclarar. Para eso necesitas decoloración. Y por último, el oxidante de 40 volúmenes. Este puede aclarar hasta 4 tonos, pero al hacerlo se revela el fondo de aclaración, lo cual puede cambiar el resultado del color. Por eso hay que usarlo de forma muy consciente y con un buen plan de color. Ahora, un dato importante, todos estos niveles de aclaración se logran solo con tintura en cabellos vírgenes, sin boto ni alisados ni color. Si necesitas una aclaración mayor tendrás que usar decolorante. Y los decolorantes, dependiendo de la marca, pueden llegar a aclarar hasta 7 tonos, pero ahí ya entran en juego muchos factores, como el tipo de cabello, la técnica, el tiempo de exposición, entre otros. Pero nos detendremos en el decolorante, y este químico es el que elimina los pigmentos del cabello, tanto naturales como artificiales. Es decir, su función principal es aclarar el cabello al máximo posible. ¿Cómo lo hace? El decolorante actúa abriendo la cutícula del cabello, oxidando la melanina, que es el pigmento natural que le da el color al pelo, y al oxidarse la melanina se rompe y se disuelve, dejando el cabello más claro. Dependiendo de la cantidad de pigmento que tenga el cabello, te indicará qué potencia debes darle con el oxidante, ya que muchas veces las malas aplicaciones llenan de pigmento el córtex y el decolorante no es capaz de sacar todos los pigmentos y vamos a necesitar mucho más de una aplicación de decolorante para sacar todo lo que estaba de exceso, sumado a los pigmentos naturales. Por eso hay muchos peluqueros que no se atreven a aclarar en cabellos donde hay exceso de pigmento, porque sabemos que el trabajo que hace el decolorante es de mucho impacto y no logrará el efecto deseado. Por eso cuando les digo que hay muchas técnicas para devolverle los pigmentos al cabello, debe ser de manera sutil para no generar esta sobrepigmentación. Ahora, en cuanto a los volúmenes que usamos con el decolorante, en cabellos naturales usamos siempre volúmenes muy bajos, ya que el decolorante está rompiendo pigmentos, no aportando como en el caso de la tintura. Así que lo iremos trabajando poco a poco. Muy pocas veces utilizo el oxidante de 30 y 40 volúmenes en decolorante, ya que prefiero trabajar de forma lenta y segura. Pero esto depende de cada colorista que se sienta seguro de trabajar con alturas altas, según su nivel de expertise. Y aquí, chicas, voy a ser muy honesta. No las voy a incitar a que se decoloren de manera casera, sin saber cómo funcionan los químicos, ya que podríamos causar un daño irreversible. Lo único que quiero que sepan es cómo funcionan cada uno de los químicos para que el día en que decidan lo que quieran hacerse en el cabello, lo hagan de manera consciente, responsable y segura. Recordemos, chicas, que el cabello es nuestra carta de presentación y debemos cuidarla como se merece. Después de toda esta charla, pensemos que ya saben la tintura y el oxidante que quieren usar, pero no tienen idea de las cantidades de cada una. Y aquí nos vamos de nuevo a las marcas. Y es que cada marca tiene su fórmula de cómo mezclar las cantidades de oxidante y de tintura. Esto es clave saberlo, ya que así podemos ahorrar. Porque si ya sabemos la cantidad exacta que debemos usar en nuestro cabello, no vamos a perder producto, ya que sabemos cómo mezclarlo. Así que sí o sí deben tener una pesa en gramos para que puedan ahorrar y dejar de perder dinero, ¿ya? Te voy a enseñar estas siglas o números que siempre aparecen en el papel de instrucciones
o en las cajas de tinturas para que siempre lo revisen. Aquí te voy a enseñar cómo son estas siglas. El primer número en las siglas siempre nos indica la cantidad de tintura y el segundo el oxidante. El primero es la sigla 1, 2.1 o también puede aparecer como 1 más 2. Los coloristas le decimos siempre como el más, no ocupamos los 2 puntos, por si alguna vez escuchan a un colorista decir es 1 más 1, 1 más 2, es justamente porque así le decimos. Lo que quiere decir esto es que tienes que usar la misma cantidad de tintura y de oxidante en tu mezcla. Ahora te voy a poner un ejemplo. Si quieres usar 30 gramos de tintura, debes usar 30 ml de oxidante. Ahora te quiero poner un ejemplo mucho más complejo para que ahorres tintura. Pongámonos en el caso de que no te alcanzó con 30 gramos y faltó solo un poquito más. Entonces tú dices, necesito 10 gramos más. Entonces, si necesitas 10 gramos de tintura, tienes que poner 10 ml de oxidante. Y así vas a alcanzar a cubrir lo que no te alcanzó con la tintura. Ahora, si tú crees que ese sobrante lo tienes que aplicar en el pelo, te debo decir que si haces eso, todo el sobrante va a sobrepigmentar el cabello, lo que va a generar dureza y vas a necesitar decoloraciones mucho más agresivas para sacar ese pigmento. Por eso, todo lo que te sobre se va a la basura. ¿Qué te recomendaría yo? Que hagas menos mezcla y cuando te falte, prepares más, ya que ya te sabes las siglas. Bueno, seguimos. La siguiente sigla es 1 más 1,5 o 1 más 1.5. Los coloristas le decimos comúnmente 1 más 1,5, que quiere decir que es una parte de tintura por una parte y media más de oxidante. Ejemplo, si usaras 30 gramos de tintura sería una parte más de oxidante, que serían 30. Y el medio sería la mitad de 30, que serían 15. Y si le sumamos los 30 del oxidante más el medio serían 45. Entonces, el resultado sería así: 30 gramos de tintura más 45 ml de oxidante y te quedaría perfecta la mezcla 1 más 1,5. Ahora veremos la sigla 1, 2.2 o 1 más 2, que sería una parte de tintura por el doble de oxidante. Ejemplo, si usas 30 gramos de tintura, deberías usar 2 veces esa cantidad, que serían 60 ml. Entonces quedaría así la mezcla: 30 gramos de tintura por 60 ml de oxidante. Esta sigla por lo general aparece en algunas tinturas y también en superaclarantes, pero también es una forma de mezclar el decolorante con el oxidante. Incluso hay veces que el decolorante se puede mezclar 1 más 3, que quiere decir que la cantidad de gramos que ocupes de decolorante debes usar 3 veces la cantidad del oxidante. Ahora quiero darles un dato después de todas estas mediciones, ya que hay marcas de supermercados que no indican la cantidad de tintura y de oxidante. Y tú te preguntarás, ¿y ahora cómo puedo ahorrar? Y es fácil, debes averiguar en el pomo cuánta cantidad de tintura tiene y cuánta cantidad de oxidante. Y aquí vamos a sacar los cálculos. Si en la caja aparece 45 gramos de tintura y 67.5 ml de oxidante, aquí ya podemos descartar que 1 más 1 no es, ¿ya? Si no sería la misma cantidad de oxidante, o sea, sería 45 ml y 45 de tintura. Así que ya la primera descartada. Luego podemos calcular que si fuera 1 más 2 debería ser el doble de oxidante, que serían 90 ml. Entonces tampoco es. Y como último te queda la sigla 1 más 1,5. Entonces saco los cálculos. Si son 45 gramos de tintura, la mitad de 45 es 22.5 y si le sumamos la primera parte, que serían 45, más 22.5 serían los 67.5 ml y dimos con la sigla exacta. Así que no te preocupes si la marca del supermercado no revela esta información, porque tú ya la puedes descubrir. Increíble que ahora sabes hacer todo tipo de mezclas y sabes cómo funcionan las tinturas y el decolorante. No sabes lo orgullosa que estoy de que hayas llegado hasta esta parte del curso. Ahora que ya sabes todo esto, debes considerar algunos datos importantes al momento de hacer tus mezclas. Primero es que necesitas un pote de vidrio o de plástico más la brocha. Estos elementos siempre deben ser de plástico, ya que si lo haces con algo de metal puede generar una reacción con los químicos. Segundo, el color de las tinturas es muy diferente al color natural. Te voy a poner un ejemplo. Si tu color natural es un castaño claro, que en este caso sería un 5,
y te aplicas el 5 en tintura, se verá mucho más oscuro. Y esta es una de las razones principales por qué la gente va aclarando. Y si ya tenías el pelo teñido de 5 y cambias a otra tintura en altura 6, te va a quedar la raíz más clara y el pelo más oscuro. Ya que, como hablamos por milésima vez, tintura no aclara tintura. Entonces debemos considerar esto, ya que nuestro cabello no es lo mismo naturalmente que en tinturas. Pero esto se lo explico siempre cuando hacemos el curso de cobertura de canas, ya que en estos casos es donde es más notorio. Tercero, siempre debes hacerte un masaje o un tratamiento post-coloración. Es importante sellar bien la cutícula para que el color se mantenga adentro y también de manera cosmética mejoramos la calidad del cabello después de un trabajo químico. Y así que nunca se salten este paso. Y cuarto, y como último dato, todas las marcas crean su paleta de colores de manera distinta. Entonces, cuando cambias de una marca u otra, pueden existir diferencias. Por eso es importante que cuando no encuentres la marca que te gusta o el color que necesitabas no estaba, siempre consideres esto, porque más de alguna sorpresa te puedes llevar. Si llegaste hasta aquí es porque completaste todo el curso y eso ya es un gran logro. Hoy entiendes cómo funciona la colorimetría capilar, conoces las bases, los tonos, los reflejos, los oxidantes y cómo cada elemento influye en el resultado final. Pero esto es solo el comienzo. Ahora que ya sabes cómo funciona el color, es momento de aplicar todo ese conocimiento con más profundidad y seguridad. Por eso quiero invitarte a seguir con los próximos cursos. El primer curso es de cobertura de canas y este curso es perfecto para ti si tus canas no se cubren bien o si quieres ahorrar dinero, ya que podrías crear el color perfecto y a tu medida. Aquí vas a aprender a aplicar todos los conocimientos ya aprendidos del método Roma para teñir tus raíces con técnica y estrategia, ya que no te quedará la cana sin cubrir y sabrás cómo hacer que dure tu tintura mucho más tiempo. Vas a dominar cómo cubrir canas de manera efectiva, duradera y con resultados de peluquería. Pero lo mejor es que ahorrarás dinero. Y el curso de baños de color, que es ideal para teñir el cabello que ya está pintado de medios a puntas. También sirve para corregir reflejos que no te gustaron, hacer las mantenciones de tu balayage o mechas, o darle el color que tu cabello necesita en los medios y las puntas para no sobrepigmentarlo. Incluso sirve para oscurecer tu color de pelo. Aquí vas a aprender a hacer tus propias mantenciones en casa con técnicas profesionales y sin gastar en servicios caros. Además, vas a evitar las visitas seguidas a la peluquería para mantener el color y eso te ahorra un montón de dinero. Con estos cursos estarás cada vez más cerca de pensar y actuar como un verdadero colorista profesional. Y no solo eso, vas a ahorrar tiempo, dinero y vas a tener el control total sobre tu color. Y habiendo terminado este curso, no podía irme sin darte esta palabra que ha sido clave para seguir adelante en mi vida y sobre todo cuando tengo momentos de dificultad y creemos que no podemos. O incluso cuando tenemos ganas de hacer algo nuevo y tenemos miedo, esta palabra viene como anillo al dedo y dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no tengas miedo de avanzar, de aprender, de intentarlo. Con Dios a tu lado y con las herramientas correctas, todo es posible. Gracias por confiar en Método Roma. Nos vemos en el siguiente curso.